Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña mención a los exámenes. Ya están corregidos, gracias a Dios. Eh, no los he podido subir a un Drive. Lo que voy a hacer es subirlos al Drive y se los paso. eh, el enlace de Drive, así ustedes los bajan de ahí y los tienen corregidos. Por si no se los tengo que mandar uno a uno y bueno, es más complicado. Pongo ahí en el Drive y bueno, después ustedes se ocupan de buscar el suyo, el de cada uno y lo chequean. Eh, Hay dos o tres puntos que se han repetido, hubo confusión en muchos de los exámenes. Son cosas un poco menores, pero no tanto, bueno, simplemente para mencionar. Eh, Primero, la cuestión de la distinción entre la ignorancia común y la ignorancia completa, la ignorancia compuesta, no completa, compuesta. Algunos lo entendieron, otros no, bueno, pero básicamente, o sea, es una cuestión de definición. Ignorancia compuesta, ¿a qué se refiere? Compuesta, bueno, en árabe sería ya el murakkab, eh, que no implica simplemente la ignorancia, una ignorancia en sí, sino que está compuesta, es decir, tiene la creencia en algo erróneo, y esta creencia o esta creencia en algo erróneo eh, está también eh, velada para la persona. O sea, esa persona cree que sabe, básicamente, o cree que lo que lo sabe es correcto. Entonces no solo ignora, no solo está ignorando algo, sino que también está ignorando que ignora porque cree saber. Entonces, de alguna forma es un pequeño velo básicamente para el conocimiento que tiene, es un conocimiento falso, básicamente. Entonces, por eso una ignorancia compuesta. No es solo ignorar, sino que esa ignorancia está cubierta por algo erróneo. Por eso es compuesta, básicamente. Bueno, o sea, si uno lo quería escribir de forma sencilla, es ignorar algo, pero sumado a ignorar algo, creer que se sabe, creer que es saberlo, básicamente. Entonces, por eso decíamos que era una doble ignorancia. O sea, no solo no saber, sino que también ignorar que no se sabe. Pues es más fácil decir directamente no sé y ya, pero cuando uno cree saber y sabe de forma errónea, entonces también son dos cosas. Entonces, por eso la ignorancia compuesta. Después, otra cuestión que han hecho mucho lío es la diferencia entre lo universal y lo particular. Habíamos dicho que lo universal, por ejemplo, yo había dado varios ejemplos, el del árbol o el del hombre. Uno puede decir el concepto de árbol, el concepto de hombre, es una imagen mental general, universal, eh, de algo, bien, y que no tiene, se lo puedo utilizar, ese concepto me sirve para, de alguna forma, definir a todos los árboles, básicamente. Bueno, es un tipo de eh, vegetal que surge de la tierra y que tiene determinado tipo de características. Bueno, eso sería una división, lo que sería una visión general, no universal de un árbol, un concepto universal. Y lo mismo que general, perdón. Lo mismo respecto a el hombre, es diferente que yo diga. Bueno, perdón. Y esa es la visión general o universal del árbol, pero después tengo el árbol que tengo enfrente mío. Un árbol que está en mi casa y que tiene determinadas características. Ese es particular, es un caso particular, entonces no me sirve para desarrollar conceptos en lógica. En caso del hombre, bueno.
eh, de forma general, bueno, vamos a decir las características que tiene, ser pensante, etcétera, etcétera. Y por otro lado tengo a Mohammed o a José o a Yasser o a fulano o quien sea, personas en particular. Esa es la distinción que hay entre una cosa y otra, que eso eh, no lo han definido de forma muy clara en muchos de los casos. En algunos casos sí, en otros no. Y lo último, que ha cometido mucho error y que aparte se lo copiaron el error entre varios, o bueno, se pasaron la fuente del error, tiene que ver la predicación. Me dieron una definición de predicación sacada de o Wikipedia o de Google, que tiene que ver con la predicación desde el punto de vista eh, de lo que es la literatura o la lengua, o sea, de lo que es la predicación de la lingüística, si se quiere, o de, bueno, de la literatura, si se quiere, pero no la que estaba en lógica. Y el problema que hay es que realmente se lo han pasado entre varios esa misma definición equivocada y entonces están todos cometiendo el mismo error. Pero bueno, sea menos obvio por lo menos, o por lo menos no remítanse todos al wiki. Pero bueno, no sé. Básicamente no era la idea. Pero bueno, de todos modos, la predicación, habíamos dicho, era que cuando algunos lo definieron bien, acá teníamos varias definiciones, ¿no? De la predicación, que bueno, entiendo por otro lado que está el problema este de, eh, ahí dice, la relación que unifica dos cosas, porque predicar significa decir esto es igual a aquello, y esta es una relación que dice tanto de algo que las unifica. Las definiciones a veces yo las que di en clase fueron más complejas, no tienen texto, con lo cual estudiar de forma clara. Este texto es un poco pregunta y respuesta para que sea más fácil comprender, pero a veces por ahí no tiene definiciones que son muy de libro, con lo cual es más difícil de memorizar. Que bien, eso pueden estar excusados en cierta medida, porque dice, bueno, ¿cómo defino? Bueno, es un poco abstracta esa definición. Pero predicar básicamente es cuando justamente esta relación en una enunciación, sí, muchas veces, o cuando se afirma de algo, de una cosa a algo, básicamente, si no quiere decirlo de forma. Algunos me pusieron que predicar con el ejemplo, no sé, otros se fueron también, pero la de predicación como si fuese dar sermones los religiosos, bueno, no era eso, pero no hay problema. Estamos hablando de todas estas definiciones, yo siempre, como la materia es lógica, obviamente buscamos definir la terminología desde la lógica. Entonces son un poco las definiciones de lógica. Y eso también es algo que han sacado muchos errores. O sea, es afirmar algo normalmente, afirmar algo sobre un sujeto, o básicamente, si uno quiere decirlo sobre un sujeto, en el sentido de un sujeto, yo digo, por ejemplo, sujeto no tiene que ser una persona necesariamente, sino tiene que ser algo, o afirmar algo de una cosa, básicamente. Yo digo, la casa es blanca, la casa es alta, la casa es, bueno, eso es una predicación sobre algo. El hombre es tal cosa, hay una predicación sobre tal cosa. Bien, o sea, hay un sujeto y hay una predicación sobre eso. Sí, es muy similar a lo que sería la literatura y demás, pero en lógica tiene esa característica de que son dos cosas, dos términos, y básicamente hay una afirmación, una relación entre esos dos términos. Bueno, pero bueno, están excusados, de igual yo no, se van a dar cuenta, el 99% creo que no sé, hay una o dos personas que no han. Pero no, todos han aprobado, creo, algunos con mejores calificaciones y otros con menores, pero creo que han aprobado todos. Aún con esos errores. No, creo que hay uno o dos que no, porque ahí no han contestado, no quiero decir, después se van a dar cuenta cuando lo vean. Pero bueno, este capítulo acá hasta ahí con la cuestión del examen, después lo van a ver y se van a dar cuenta de lo que les venía hablando. Eh, Si a veces hay cosas que no quedan claras, por favor, interrúmpanme. Y insisto, al no tener texto no ayuda mucho a la clase y bueno, es un texto muy resumido lo que tenemos. Incluso tiene un montón de errores porque hay que corregir, a veces yo los escribo con poco tiempo, en realidad
cada una de estas presentaciones de PowerPoint a veces me lleva 2, 3 horas, a veces 4. Entonces yo tengo que traducir y también a veces armar los PowerPoint, lo cual a veces puede ser que tenga errores. Es algo que puede pasar. Entonces, en ese sentido, tiene cierta excusa, pero bueno. Entonces, esta parte de acá la habíamos visto de forma general en algún momento, lo vamos a rever ahora porque un poco recapitular, pasaron como casi la última clase, creo que fue a principios de agosto, así que ya estamos a fin de agosto, con lo cual se deben haber olvidado mucho de lo que hemos visto, así que hacemos una pequeña recapitulación de este pedacito que es importante y vamos a ver si llegamos a eh, terminar, o sea, lo que nos planteamos por esta clase. Bueno, habíamos dicho que estábamos en esta tercera parte, este tercer capítulo, que es acerca de la definición y la división. Bien, la definición en árabe es ta'rif y en la división es el taqsim. Estas son algunas de las cuestiones que se buscan centrales dentro de la lógica y las necesitamos como paso previo para poder desarrollar argumentaciones, básicamente, ¿no? Las definiciones, partimos de definiciones lo más concisas y lo más precisas posibles para después poder desarrollar argumentos, que es lo que nos va... Después vamos a ver igual la próxima vez directamente proposiciones en lógica y después vamos a ir a ya hacia los razonamientos. Pero bueno, acá dice, para identificar a cada enunciado hacen falta 4 etapas. ¿Cuáles son? Una persona pregunta sobre el significado de un enunciado de forma general. Por ejemplo, pregunta sobre qué significa, puede ser guepardo, puede ser cualquier palabra, un animal, puede ser, no sé, qué significa el alma, no sé, qué significa determinada cosa. Cuando se hace una definición literal o etimológica, por ejemplo, que dice un felino, ¿no? Eso es algo que se refiere a un diccionario y es una definición. Obviamente hay distintos tipos de diccionarios, no estamos hablando de diccionarios enciclopédicos, porque los diccionarios enciclopédicos en general tienen definiciones más extensas, sino el diccionario que normalmente utiliza a veces algunos sinónimos o da una descripción de la palabra y de qué está compuesta, es algo mucho más, como decir, que tenemos que ver la etimología o la filología también, a veces, un significado más básico. Pero después cuando se busca definir qué es una cosa, allí nos estamos acercando más a la cuestión, lo que busca definir la lógica, cómo se definen las cosas en lógica. Esto se hace a través del género y la diferencia, lo vamos a ver después en más detenimiento esto, y es lo que se llama una definición analítica, que consiste en buscar para el sujeto, este sujeto de la predicación, ¿no? Su género más próximo, su concepto supraordenado, dice, y agregarle la diferencia específica, lo que la distingue de sus conceptos coordinados. Es decir, eh, habíamos hecho esta división entre especies, género, dentro de las especies en géneros para distinguir entre distintas especies dentro de un género, necesitábamos esta diferencia, lo que los distingue, ¿bien? Bueno, y acá da un ejemplo de esta cuestión de los triángulos, los equiláteros, isósceles, etcétera, 3 especies de eh, triángulo. El triángulo sería el género, las especies son esas que están allí. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, cada uno va a tener determinado tipo de características. Unos tienen tres, un, un ángulo recto, bueno, otros no lo tienen, bueno, etcétera. Eh, pero eso es una definición analítica, o sea, da una, primero dice cuál es el género, bueno, en este caso triángulo, y después una diferencia específica, bien, lo que hace que se distingan en distintas especies. Y eso es parte de la definición, básicamente. En este momento no hay una
distinción muy grande entre lo que son la definición y la división. Después vamos a ver. La división es lo que nos permite justamente hacer una definición más clara, o encasillar las cosas de forma más exhaustiva o de forma que no se choquen, no se toquen las distintas definiciones, sino que estén distinguidas las distintas cosas, que es un poco lo que busca la definición en sí. Después dice una persona pregunta sobre alguna referencia para establecer o confirmar una característica o estado de una cosa y pregunta tal cosa tiene, bueno, ya eso tiene que ver con las características de algo que ya tiene que ver más con la descripción, que es lo que vamos a ver después también. Y después están las definiciones, dice aquí, definición genética, que tiene que ver cuáles son los motivos, cuál es el origen, cuáles son las causas de esto, ya no es una definición en sí, o por la esencia, o por sus características, o por las cuestiones centrales que la componen, sino qué es lo que lo originó y demás, que es otro tipo de definición diferente que no es la que se basa en lógica, por ahí, sí en teología, bueno, en otras cuestiones. Pero también tienen sus modos y demás, que no lo vamos a ver acá. Hasta aquí esto. La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre preguntar sobre qué es algo y saber su definición analítica? O sea, acá nuevamente buscamos la cuestión de por qué hablamos de definición analítica en lógica, ¿no? Cuando digo qué es, a veces eh, es simplemente que me dé una definición general. En cambio, cuando yo pido una definición analítica, tiene que ver con un conocimiento de forma más justamente analítica, detallada. Bueno, esas son preguntas que hace el libro, pero está bien porque a veces uno cae en lo que hablamos antes, esta asociación entre lo que es la terminología común o lo que considera como una terminología, lo primero que le viene, lo del sentido común que le viene a la mente, y no la definición que tiene que ver con la lógica en sí. Eso sería un problema, básicamente. Em, Después dice, ¿cuál es la diferencia entre la información central y la información derivada? La información centrada es aquella que se obtiene luego de preguntar el qué, cuál, acaso, por qué, y es aquella información general y universal que buscan todas las ciencias para definir las cosas. La información derivada es aquella que se obtiene de preguntar cómo, dónde. Bueno, son preguntas que tienen que ver con el ordenamiento. Esto tiene que ver más con la epistemología, bueno, pero en el libro lo recuerdo de ese modo. Ahora dice, ¿por qué se necesitan las definiciones? Porque el ser humano retiene de ese modo una imagen clara de las cosas y puede transmitir de forma clara sus conocimientos a los demás. Es decir, teniendo definiciones claras, obviamente vamos a poder comprender las cosas de forma más clara. No voy a extenderme mucho en la explicación, pero hoy día, fíjense lo que pasa cuando a una pregunta le dicen, eh, ¿qué es el judaísmo? Por ejemplo, ¿qué es ser judío? Eh, Algunos salen por el lado de que es una identidad religiosa, otros dicen que es un grupo étnico, y si le decís, claro, es un grupo étnico, entonces sos un racista, pero si le decís que es por la religión, te dicen, no, en realidad hay judíos que no son religiosos. Entonces, no se puede tener una definición clara, y al tener esa definición poco clara, pasa toda la manipulación que hay respecto a esto, ¿no? De que, bueno, en definitiva, todos los seres humanos son prácticamente eh, antisemita. Todo el que no es judío es antisemita, es así sencillo, a veces pareciera eso. Porque si te quieren acusar de antisemita por cualquier cosa, a veces parece que siempre se encuentra una forma, porque justamente como no hay una definición de lo que es semita o lo que es judío clara, entonces al haber toda esa ambigüedad y esa no estar claro las cosas, bueno, eh, se caen esos errores. Obviamente, por eso es que muchas veces cuando uno busca hacer una exposición de orden científico o de orden por lo menos lo más académico posible, empieza justamente con qué? Con las definiciones. Se busca el origen de los términos y cómo vamos a utilizar esos términos según cuáles acepciones y cuáles no. ¿Por qué? Porque si no, se da lugar a equívocos y se da lugar a que se nos malinterprete y demás. Entonces,
Normalmente cuando ustedes escuchan un sabio islámico hablar, ¿qué empieza? Empieza haciendo definiciones de los conceptos o de las cosas que va a explicar o de las que va a hacer una ponencia o dar un discurso, etcétera. Entonces es muy importante el tema de las definiciones. Bueno, acá dice que es una definición es o es had, después vamos a ver qué significa esto, had significa límite, delimitar, o rasp, que significa esbozar o dibujar en realidad rasp. Pero bueno, el caso de had es lo que sería una definición y puede ser completo o incompleto, después vamos a ver cada uno de los tipos de had y todos los tipos de rasp. Y las definiciones literales o etimológicas no sirven a la lógica, bueno, no son had, no son definiciones desde el punto de vista de la lógica. El tipo de definiciones que busca la lógica son las definiciones analíticas y las descripciones de las cosas. Bueno, entonces aquí continuamos. Acá tenemos los tipos de hat o definición. Habíamos dicho que existe completo o incompleto el hat y existe RAS o descripción completa o incompleta. ¿Cuál es el hat de TAM? TAM significa completo, es una delimitación, una definición completa básicamente. Es aquella que define toda la esencia de una cosa y se constituye a partir de el género próximo, ¿acuerdan? Las universales, bien, teníamos género, especie, diferencia, propiedad y accidente. Entonces, los, pro- eh, los universales esenciales, bien, eran estos tres, que bien algunos lo definían claro, otros simplemente no enunciaron los cinco, pero no hay problema. Entonces, género, especie y diferencia. Para tener una definición completa desde el punto de vista de la lógica, se necesita saber cuál es el género próximo de una cosa y su diferencia específica. Y se considera que cuando uno hace esa definición, si es lo suficientemente clara, concisa y exhaustiva, tiene una correspondencia o una concordancia completa con el término o el concepto a definir o la cosa a definir. Y se pueden utilizar como sinónimos. Por ejemplo, el caso clásico, que ya lo hemos mencionado un millón de veces, es el del hombre como animal racional. Bien. Entonces uno puede decir, ah, animal racional, hay otra parte del hombre que nosotros, que yo sepa, ¿no? O que no, por lo menos no ha sido definido. Eh, entonces se pueden usar como sinónimos. El animal racional, bueno, el hombre. Hoy día la gente por ahí diría otras cosas en general eh, eh, que no son definiciones, sino para insultos de lo que es el hombre, un hombre o un ser humano. Bueno, la mente ha perdido mucho de las definiciones básicas de lo que es un ser humano. O se ha desdibujado muchas cosas que tienen que ver con el ser humano. Pero bueno, básicamente no es el tema de lógica justamente. Tenemos después el had de Nakis. Nakis significa incompleto, eh, incompleto, imperfecto. O sea, la definición incompleta. Y esas, ¿cómo se obtiene? Nuevamente seguimos en la cuestión de la esencia, pero es a partir de un género lejano y nuevamente con su diferencia específica. Por ejemplo, el hombre es un cuerpo vivo racional. ¿Recuerdan esta cuestión de el género como habíamos pensado que de la sustancia, después las sustancias, había sustancias vivas, no vivas, bueno, sólidas, tienen movimiento, hay cuerpos vivos, bueno, las distintas etapas que podía llegar a tener esta clasificación o división de las cosas. Entonces, esto de ser un género lejano tiene que ver que no es el inmediato. El género inmediato del ser humano es ser un animal. Ahora, si un animal entra dentro de lo que son los cuerpos vivos, obviamente hay cuerpos vivos que no son animales, plantas, bueno, en general plantas y animales, básicamente, son los cuerpos vivos. Entonces, no es una, eh, no es el género próximo inmediato, entonces una definición un poco más vaga. Cuerpo vivo racional. Eh,
O simplemente, hay otra forma de Hatten que es solo la diferencia específica. Decimos, en vez de decir hombre, decimos el razonador. Bueno, nuevamente, ¿quién es el razonador? No, hay una cuestión incompleta ahí, no es si bien se entiende que estamos hablando de un ser humano racional, o cuando decimos cuerpo vivo racional, nuevamente entendemos que estamos hablando de un ser humano, no lo podemos usar casi como sinónimo, sino que es un poco más lejana la relación. Después tenemos lo que es el Rasm-Tam o la descripción completa. Esa es una descripción constituida a partir del género próximo de una cosa y una de sus propiedades. Por ejemplo, para definir o describir el hombre decimos un animal que se ríe. Bueno, es una descripción completa porque se aplica al hombre de forma general. Otros animales que se ríen, uno tiende normalmente a eh, humanizar animales, ¿no? Pero realmente la risa en sí, puede haber que un loro que imite, pero, o un perro que parezca que sonríe cuando mueve, o un gato también, pero en general la risa es considerada una característica, sobre todo con sonido, ¿no? Que daría mucho miedo, ¿no? Que de golpe empieza a reírse un perro, un gato. Está poseído básicamente. Entonces, en un animal, salvo los monos, pero tampoco, los monos, habría que preguntarle a un tipo que se dedica, entomólogo, no sé, que se dedica a estudiarlo, no sé cómo se llama, los comportamientos de los animales, pero realmente es raro. Entonces, aquí es una descripción que le atañe al hombre. eh, Nos permite distinguirlo en cierta medida del ser humano, pero no tiene no es una concordancia completa, digamos. En caso de la descripción incompleta, es simplemente por una propiedad. Dice aquí que se ríe, o riente, no tenemos sonriente, en realidad es diferente de riente a lo que se ríe. Bueno, es una descripción de forma incompleta. Bueno, que dice, ¿cuál es la finalidad principal de una definición? Una definición busca proveer una concepción verdadera y esencial de aquello que constituya una impresión detallada y clara en la mente. Y también lo que hace es separar y diferenciar ya concepción de forma completa en la mente respecto a otras cosas. Es decir, por eso es que nos sirve para pensar de forma clara y distinguir las cosas que tenemos en la cabeza, básicamente. Bueno, después hay otros tipos de definiciones. La definición a partir de un ejemplo, eh, que es cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿qué es un profeta o qué es un hombre? Y uno va a decir Mohammed. O sea, un profeta como Mohammed, Jesús, Moisés. Entonces ahí no hay una descripción ni una definición, sino que es a través de un ejemplo. Y se utiliza mucho porque es muy efectivo, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿qué es un profeta? Listo. Si nosotros conocemos en cierta medida eh, algunas características de lo que es el profeta Muhammad o Jesús o Moisés, cuestión de la revelación, etcétera, es fácil. Pero bueno, si no sabemos, no conocemos ni a Muhammad, ni a Jesús, ni a Moisés, no tenemos características como para poder hacernos una imagen mental de ello. Hay otro tipo de definición también así sencilla que es a partir de por una similitud, ¿no? Por ejemplo, eh, el ser y la luz. Dice, ¿qué es el ser? Y no decir la luz. Bueno, dice, pero ¿en dónde es esto? Ahí nuevamente hay que conocer un poco las características de lo que es el ser y lo que es la luz, ¿no? Bueno, algo decir, es la conciencia, una conciencia despierta. Entonces eso es un ser, básicamente. Entonces ahí, por ahí, por ese lado encuentra la relación, se puede haber una especie de analogía entre una cosa y la otra, pero nuevamente no es un tipo de definición o descripción muy detallada o muy exhaustiva, pero a veces se utilizan. No en la lógica en sí, pero sí en, por ejemplo, la teología y demás. Eh, Dice, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una definición para que sea correcta, ¿no? La definición y lo definido deben corresponderse y concordar de forma homóloga. No puede ser una relación general o particular o que tenga algún tipo de diferencia, porque en caso de ser así no lograría distinguir lo definido del resto de las cosas de forma correcta. O sea,
recuerdan la relación que había entre las cosas, la cuestión de que esto que yo les hablé de los conjuntos, de la relación, por ejemplo, cuando dos cosas tienen un punto en común, pero en otro se distinguen, o cuando uno contiene al otro, o cuando están completamente separados, o cuando son iguales. En el caso de la relación que debe haber entre estos dos conceptos, entre la definición y el definido, tiene que haber una cuestión de homología, o sea, tienen que ser iguales. No pueden ser ni diferentes, ni puede ser uno más particular y otro más general, porque eso no nos da una definición clara, sino que simplemente, bueno, es hacer una relación, pero no estamos haciendo una definición, que es justamente lo que estábamos buscando. Después dice que la definición sea más clara que lo definido, bien, es decir, no voy a complejizar, si yo estoy queriendo definir, no, o sea, voy a tener que buscar la definición de la definición. Puede pasar eso, ¿no? Sobre todo cuando uno no es especialista en determinado, en la materia que es la que está hablando, ¿no? Nos puede pasar eso. Pero bueno, en el caso de la lógica, eh, busca ser lo más clara posible. Eh, Después, bueno, hay cuestiones que son para especialistas, pero eso, división de las ciencias que vamos a ver más adelante. Después deben evitarse las tautologías, o sea, debe haber aunque sea un criterio o algo que distingue entre lo que es la definición y lo definido. Si yo digo que es el hombre, digo el ser humano, eso es una tautología, estoy definiendo del mismo modo, no estoy agregando ningún tipo de cuestión, o sea, no, no aporto nada con esa definición, una tautología. Tampoco caerse en el círculo vicioso o falacia circular, que lo vamos a ver después qué significa esto. Eh, Deben utilizarse términos claros y precisos y evitarse las metáforas y los términos ambiguos. Esto lo hemos dicho anteriormente con respecto a la predicación y demás. Pero, ¿qué es esto de un razonamiento circular o círculo vicioso? Es cuando yo me remito como argumento para eh, sustentar determinado tipo de definición al argumento en sí mismo o a la fuente del argumento en sí mismo. Por ejemplo, digo, fulano dice soy el mejor del mundo. ¿Por qué? ¿Y cuáles son tus pruebas de que sos el mejor? Lo digo porque lo digo yo. O sea, es un absurdo, ¿no? O el clásico que se le critica a los religiosos en general, que puede pasar, ¿no? Tanto a los cristianos como a veces a los musulmanes, pero en general son sunitas. Eh, Dios es uno y Dios es el creador del universo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo dice el Corán, o porque lo dice la Biblia. Obviamente, para eso primero uno tiene que creer en el Corán, pero o el Corán es el libro revelado. ¿Y cómo es? Porque lo dice el Corán, es el libro del Corán. Hay una parte del Corán que dice el Corán es el libro revelado. Entonces, estoy queriendo argumentar algo por la cosa misma. Entonces es un círculo vicioso. No me sirve. O sea, la causa, eh, vamos a decir, la razón y lo que se deduce de ello vuelve nuevamente a eh, la causa inicial. No sé, es como un poco lo que pasa que es el círculo vicioso más famoso y que lo tienen todos en la cabeza, que es primero el huevo o la gallina. Y bueno, la gallina surge del huevo, el huevo surge de la gallina. Entonces no me está explicando nada. Eh, no hay está constantemente remitiéndose uno al otro. Obviamente existen círculos viciosos que son de forma directa uno al otro, o a veces que es a través de intermedios, ¿no? A veces uno empieza con que A generó a B y B generó a C y C generó a A. Entonces es otra forma de círculo vicioso. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva todo se remite a una misma. Por ejemplo, no me sirve como argumento y no me sirve como forma de razonar desde el punto de vista de la lógica, básicamente. Creo que alguien había interrumpido. ¿Se escucha un sonido? ¿O estoy loco?
Bueno, entonces, lo siguiente que nos toca es la cuestión de la división o taksim. La división es también un ejercicio que hace la lógica, es también a veces vamos a decir, una marca o un vicio del oficio del lógico, porque mucha gente que ha estudiado mucha lógica, lo único que hace es hacernos una especie de división. Bueno, ¿cómo voy a definir a un estudiante venezolano? Bueno, tengo la gente que viene del llano, la gente que viene de la costa, la gente que viene de otro país, la gente que tiene determinada edad de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, los que tienen el pelo moreno, los que tienen el pelo rubio, los que son de origen afro, los que son de origen indígena, y, bueno, y se hace una definición, especie de... Y ya no, cuando uno quiere buscar una definición de lo que es simplemente de 800. Hay criterios de división a partir de que por ejemplo, como decía antes, divido a las personas en edades, en origen étnico, en el color de pelo, el color de piel, el nivel de estudios. Bueno, hay un criterio que es el divisor, después hay un dividendo, que son las partes en las que se va a dividir, y después las mismas partes y el resto. Bueno, esto es un poco una división de matemáticas, ¿no? O sea, el divisor, criterio, el dividendo, lo que va a dividirse, un concepto básicamente, y las partes, es los que nos quedan, las subdivisiones que nos quedan de eso. Eso no es tan importante, pero simplemente entender la cuestión de las partes que tiene una división. No es la división de matemática, o sea, no, si bien la terminología es la misma, esto es división en lógica. Pero ¿qué nos beneficia la división? Estas son todas cosas, era mucho más el libro, pero yo traje algunas simplemente para que entiendan la importancia que tiene la lógica. Permite dividir las palabras de sus significados y así multiplicar los conceptos. Evita al ser humano caer en el error en la distinción entre las cosas. Permite agrupar las cosas según sus características, permitiendo conocer cosas desconocidas. Es decir, por ejemplo, dice, esto es un felino. Entonces yo veo un animal que tiene estas características y como me entra en esa categoría o en esa definición, ya lo puedo empezar a definir algunos tipos de hábitos, algún tipo de cuestiones. Bueno, es depredador, no depredador, bueno, tiene garras, entonces, bueno, lo mismo con respecto a cualquier tipo de clasificación, en general lo que tiene que ver con las ciencias, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de sociedad es? Es una sociedad comunista. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esa sociedad? Y la gente, no existe la propiedad privada, entonces, bueno, así. Entonces, bueno, esta división también nos permite hacer esa distinción. Y a veces al encontrarnos con casos aislados, los cuales podemos llegar a desconocer, los podemos conocer. Bueno, lo siguiente dice... Permite comprender cosas nuevas, da a conocer nuevas problemáticas y preguntas a las distintas ciencias y artes, sirve para encontrar las definiciones y descripciones correctas. Toda definición se basa en una división, bueno, como decíamos antes, división de las cosas, las partes constituyentes y vemos cuáles son las esenciales y cuáles son las accidentales. Produce nuevas ciencias, la división de las ciencias tiene que ver con eso, la especialización de las ciencias es una división y subdivisión en base a características, o una especie de zoom, o hacer eh, un zoom básicamente, o sea, empezar a ver qué contiene, las partes que contiene de forma más interna, y a ver las subpartes, subpartes, bueno, eso también tiene que ver con la división de las ciencias, ¿no? Dice aquí también para la contaduría, el cálculo y la construcción, de dividir el tiempo para elaborar programas y utilizar el tiempo de mejor forma. Permite clasificar y dividir los conocimientos, los libros según sus temáticas, autores, etcétera. Pero bueno, como siempre, no quiero eh, agobiarlos con muchas
muchas cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta lo que hemos visto hasta ahora ha quedado claro. Principalmente lo que más me importa es la cuestión de la definición, lo que es la definición, lo que es una descripción, y después lo que son las divisiones. Podemos ver lo que son las clasificaciones también. Hay una diferencia entre clasificación y división, que eso ya tiene que ver con, es también con la lógica, ¿no? La clasificación parte de la lógica, pero no hemos llegado a eso. La cuestión del círculo vicioso, bueno, las distintas cuestiones que hemos mencionado han quedado claras. Bien, bueno, perfecto. Bueno, entonces, si está todo claro, vamos a dar la clase por terminado y si Dios quiere, en un rato les voy a mandar a la noche, les voy a mandar el drive donde tienen los exámenes. Así que, bueno, a ver, Waalaikum salam, Maulana. sí, adelante, hermano. Bueno, Maulana, yo primero y principal quiero felicitarlo por esa capacidad de síntesis en un tema que tiene tantos detalles como tal. ¿Ok? Ujú, Bueno, yo agradezco por las clases, de verdad, muy, muy interesantes, muy específicas. En lo particular, para mí, o sea, tiene muchos detalles y particularidades, muchas especificidad, mucha especificación, por decirlo así. ujú, Ok, pero está bien, está absolutamente bien. ujú. Eh, es un análisis como tal, pues, es un análisis el asunto y bueno, este conjunto de cosas deben estar muy bien en claro para uno poder seguir avanzando, porque las confusiones que se van a crear, si esto no está claro, desde el principio van a ser muchísimo mayor. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Maulana, quería decirle eso y quería agradecerle a usted, a la Universidad Al Mustafa y bueno, a mis compañeros también, porque de verdad, desde hace mucho tiempo había querido estudiar lógica de manera formal, por decirlo así, pero no había tenido oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también, hermano. Uno hace el esfuerzo por tratar de explicar del mejor modo posible y bueno, a veces se logra el objetivo, a veces no, pero bueno, yo trato de ser bajarlo lo más a tierra posible porque a mí incluso me ha tocado estudiarlo de forma muy, muy abstracto y muy alejado de la aplicación y eso a veces hace que no se le dé el valor que realmente tiene. Es una herramienta central y hoy día es algo que necesitamos mucho, sobre todo nosotros los musulmanes, cuando nos atacan y cuando los debates que se generan, a veces las diferencias que uno puede tener en cuanto a creencias y demás, mucho tiene que ver con argumentaciones equivocadas y que se pueden suplir simplemente aprendiendo a argumentar y a razonar de forma correcta. Justamente es... Disculpe que lo interrumpa, Maulana. Yo estoy leyendo un libro que se llama 38 formas de ganar un debate, así no tengas la razón. El libro es es un autor, creo que es Schopenhauer, creo que, si mal no recuerdo. Y bueno, para entrar en las especificaciones de esos libros, para entrar en la especificación de esos libros, en el nivel de argumentación y en la forma que utilizan para, por decir, para dañar a un debate en el otro, en el contrincante, tiene que ver específicamente por muchos artificios que se hacen. Claro. Exactamente. Esa es la última Me parte del recordé curso suyo, que, Maulana. Me si recordé Dios quiere, suyo. vamos a llegar. Póngala para compartir, es interesante para analizar. Yo decía que eso es interesante para analizar y para verlo buenísimo. Y sí, en la lógica del punto de vista islámico existe lo que es el Yadal y existe lo que se conoce como el Qiyas, digamos. Hay una cosa que es un silogismo propiamente dicho y hay otros que no, bueno, después vamos a ver los tipos de los argumentos, básicamente, con pruebas, el hujja, y cuando no. El hujja busca Inshallah. llegar a la verdad, pero el yadal es cuando, como decía usted, es artificio simplemente para
a veces adormecer, a veces de alguna forma confundir a la otra persona. Y eso se ve constantemente, sobre todo en los programas de debate, sobre todo entre los políticos, ¿no? Los latiguillos, nosotros le decimos latiguillos, le decimos también. eh, bueno, son formas en general de atacar a la otra persona para que caiga en un debate, ¿no? Entonces, inshallah, si Dios quiere, después lo vamos a ver muy interesante si lo puede compartir, si lo tiene en PDF. Inshallah, voy a buscar el libro, yo tengo el libro en físico, pero voy a buscar el PDF para compartirlo en el grupo. Está muy bueno. Si se puede Ujú. encontrar, es muy interesante. Puro artificio, pero que dentro de la lógica, o sea, dentro de la lógica, el autor analiza los elementos lógicos dentro del debate, pero a su vez analiza las estrategias para opacar la verdad en el otro, inclusive. Claro, está bien. Ujú. Eso es, en árabe se conoce como yadal. Y que existe mucho, ¿eh? Lamentablemente existe mucho, incluso entre nuestros propios predicadores existe. El predicador a veces lo que quiere simplemente es acallar un poco el ruido que tiene una persona en la cabeza. A veces una persona se ve, cae en duda y hay veces que hay gente que se vale de cualquier recurso, a veces son válidos, a veces no son válidos. Pero bueno, después lo vamos a ver, inshallah, eso en más detalle. Inshallah que tengan un lindo resto del día y bueno, mañana nos vemos en la clase de Nacho Balaguer, así que bueno, hasta mañana. Muchas gracias por el aporte, hermano Alfredo. Assalamu alaikum wa rahmatullah a todos. Hasta pronto.